Value Investing FM, episodio 282. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiainversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana vuelve uno de nuestros grandes amigos. Uno de los grandes amigos del programa, mejor dicho. Además del gran amigo personal, por supuesto. Pero antes, el warning. El warning es el mismo de las últimas semanas, ya lo sabéis. Tenemos este verano una vez más becas para estudiantes en la formación avanzada de Academia de Inversión. Si te interesa, puedes escribirme a paco@academiainversión.com mandándome tu currículum y un escrito explicando los motivos por los que quieres acceder a la beca. Un texto breve, máximo 500 palabras. Y nada más, era el recordatorio de siempre. Y además tenemos, Adrián, un patrocinador. Uno de nuestros favoritos y el patrocinador que más ha arrasado de siempre en el programa. Tenemos de nuevo a Pruébate. Sí. Prueba-t.com. Té premium taiwanés para auténticos amantes del té. De hecho, tengo uno aquí delante. Estoy tomando ahora el Dulce Pecado. Son tés seleccionados por Antonio Egea, ingeniero informático afincado en Taiwán y apasionado del mundo del té, que se encarga de seleccionarlos personalmente con los productores, evitando intermediarios y buscando la máxima calidad del producto y haciendo además que el coste sea competitivo. Son tés puros, con sabor original, sin añadidos. Yo llevo más de un año consumiéndolos y soy adicto. Y lo de siempre, Adrián, ¿cuál es el problema de estos tés? El problema es que una vez que empiezas a tomarlos, no puedes volver a tomar té en casi ningún sitio. Porque el té de supermercado y todo el té es que dejas de saberte a té, te empiezas a saber a mierda. Porque simplemente descubres que tu vida ha sido una mentira. Es como despertar de la Matrix y descubrir que si antes no te gustaba el té verde, de repente pruebas el té verde, ¿verdad? Y dices, hostia, es que no sabe, es dulce, no tiene nada que ver con lo que pensabas sí, que era el té verde. Totalmente. Si queréis empezar, tenéis packs de iniciación al té premium con descuento y además un descuento extra para oyentes del podcast con el código VIFM10. Dicho esto... igual pensáis, y ojo, o igual pensáis, cómo están exagerando con el sponsor. No, yo también pensaba que Paco era un exagerado hasta que en su casa me hizo uno. Yo dije, vale, no he exagerado. Y ahí dije, no, tienes razón, esto es una barbaridad. De hecho, este patrocinio lo cobramos en té. O sea, no nos paga dinero, nos paga té. Obviamente. Nosotros encantados. Sí, totalmente, qué maravilla. Dicho lo cual, hoy vuelve con nosotros nuestro grandísimo amigo Dani Tello. Licenciado en ADE por la Complutense, máster de Finanzas en Deusto y máster de Loma. Trabajó en AMRO Bank, CK Bank, en la sala de tesorería durante más de 18 años y ahora es director de inversiones en Azagala Capital, entidad que asesora al fondo Gestión Boutique Azagala. Ha estado aquí con nosotros en el programa 109 y 173. Bienvenido de nuevo a Value Investing FM, Dani. Muchas gracias, chicos. Y aunque no sirva de precedente, añadirte una cosa, que desde enero soy gestor en Ambank. Dejé de ser asesor y ¡Ole! tengo la suerte de contar con la confianza de una casa tan
prestigiosa como Ambank y muy feliz de estar allí en Ambank. Genial, genial. Bueno, Dani, en primer lugar, enhorabuena por dar este salto a gestor. Y la primera pregunta es preguntarte cómo has vivido estos últimos 2 años, cómo has vivido 2022 con las caídas y ahora 2023, cómo lo estás viviendo. Pues como siempre, con naturalidad, es decir, ahora el 19 de julio, mañana, cumplimos 4 años desde que iniciamos Azagada y no ha sido ningún año tranquilo. O sea, si recordáis, estos años han sido todos muy intensos. O sea, cada año ha venido marcado por algo fuera de lo normal o poco habitual. Quien piense, por ejemplo, que 2023 es un año normal, pues solo tiene que ver la rentabilidad de los fondos o de los índices en enero, en un solo mes. Azagala hizo un 9% en enero. Si cogiéramos esos anualizados que se ven en Twitter muchas veces, pues a lo mejor Azagala alguien se sentiría insatisfecho si no acabamos el año por encima del 100%. Entonces, no, bien. 2022 fue un año complicado por las caídas, como bien dices, Paco, pero fue un año de mucha siembra, de confirmar y revalidar nuestra convicción en nuestras mayores posiciones. En la carta anual de 2022, que se puede encontrar en la página web del fondo en Ambank, en el apartado de boutique, ahí explico las principales posiciones del fondo, que representan pues como un 52-55%. En todas ampliamos de una manera significativa aprovechando esas caídas y buscando una frase que a mí me gusta mucho, que se gana dinero en los mercados alcistas, pero cuando realmente se hace dinero y se hace rentabilidad en los mercados bajistas. Entonces es pronto todavía para verlo en 2023, pero todo lo que pasó en 2022 va a ser muy importante para los rendimientos del fondo de los años venideros. Y en estos años, el año pasado, ahora este año ya ha vuelto más o menos, está volviendo la racionalidad. ¿Cuál te pareció el movimiento más irracional de Mr. Market? Me dijiste, esto no puede ser. A ver, es que ¿qué es irracional en Mr. Market? Pues irracional en muchas cosas, pero no porque el mercado... Al final, cuando hablamos del mercado, son cientos de miles de personas analizando eventos económicos, noticias, datos, situaciones. Entonces, no es que sea irracional, es decir, es que en muchos casos es impaciente o ineficiente. Y impaciente, ¿por qué? Pues porque todo el mundo quiere esa inmediatez, es decir, yo quiero tener retornos ya y yo quiero aprovechar este movimiento ya. Entonces, eso hace que teniendo paciencia, pues se obtengan mejores resultados que aquellos que buscan inmediatez, y eso hace que el mercado muchas veces parezca irracional cuando realmente lo que es impaciente. O sea, quiere algo y lo quiere ya, lo quiere hoy. Y hay una noticia y la incorpora en el precio hoy. Recordar un poco el COVID, es decir, cuando impactó fuerte el COVID en febrero o marzo de 2020, hay empresas que cayeron un 70, un 80%. ¿Y eso qué era? Pues meter en el precio que no iban a vender más o que iban a cerrar o que iban a vender un 50% menos durante los próximos 3, 4, 5 o 6 años. Bueno, pues eso proyectas, descuentas a valor presente y te sale un valor de mercado un 70, un 80%. ¿Eso está mal? ¿Es irracional? No, es impaciente. Es decir, porque lo que no era realista era que no se iba a salir de la crisis del COVID. Es decir, creo que lo dije en su momento, en pleno 2020, es decir, es una mala política apostar en contra del desarrollo de las personas, el desarrollo de la humanidad, y yo creo que nunca había habido tantas personas, tantos países, tantas organizaciones, todas remando en la misma dirección, que era obtener una cura. Y igual de irracional o igual de impaciente, pues cuando ya se empezó a publicitar que había una cura, que había unas vacunas,
pues los rallies que hubo en 2020-2021. Pues eso es pura impaciencia. Y ineficiente lo hemos visto muy bien en las pequeñas compañías. Es decir, no tiene mucho sentido que hoy en día buenas empresas bien gestionadas, con balances fuertes, con modelos de negocio brutales, compitiendo en oligopolios, pues esté cotizando a 3 veces beneficios, 4 veces beneficios. No tiene ningún sentido, ¿sabes? Y el sentido que tiene, pues el mercado, en muchos aspectos, los flujos de dinero grandes, es decir, los grandes fondos, no pueden operar en empresas de 50, 100, 200 millones. No pueden, porque su mandato no se lo permite. Porque no tienen esa flexibilidad para arbitrar ineficiencias de mercado. Entonces, irracional en algunos aspectos puede ser, pero yo creo que es más impaciente e ineficiente. Y la mayor ineficiencia, la mayor es que he visto muchas, y haces un caso concreto que luego si queréis comentamos, pero las mayores ineficiencias del año pasado las he visto en las pequeñas compañías y las sigo viendo en las pequeñas compañías. Bueno, te has adelantado porque la pregunta siguiente era ¿cómo ves la situación actual y dónde ves valor? Y ya lo acabas de adelantar. Pero si lo quieres comentar un poco más en detalle, por ejemplo a nivel sectores. A ver, yo no hago mucho sectorial, ¿vale? Me conocéis bien y al final a mí me tiene que atraer una idea porque encaje bien en nuestra filosofía de inversión, que la sabéis muy bien. Empresas de nicho que compiten en un oligopolio, tienen o están construyendo un activo único y les gusta atacar nichos adyacentes, ¿no? Eso se ve mucho en pequeñas compañías. Y da igual un poco el sector, es decir, no sé, no tengo ni idea de si va a ser una buena oportunidad de real estate, porque no hago sectorial. O sea, a diferencia de lo que le gusta mucho a la industria, que son los fondos temáticos, los sectoriales, no. O sea, nosotros me dedico a buscar las mejores empresas que creo que pueden encajar con nuestra filosofía de inversión. Sí me gusta porque tenemos en el fondo pues varias empresas como Clarus, como Revolution Race, que todo lo que es el sector retail merecería una reflexión si realmente tiene sentido que algunas empresas coticen a los múltiplos que están cotizando hoy en día. Es decir, para aquellos que son menos expertos en valoración de empresas, una manera sencilla de valorar una empresa que tiene márgenes normales, ¿vale? Hablo márgenes brutos del 30, 35, 40% y márgenes netos del 5, 10, 15%, una empresa normal, es siempre hacer un múltiplo sobre ventas. Es decir, una empresa que vende 500 kilos, pues cuando realmente está barata y no hay ningún problema detrás, ¿vale? Y esto es llevar la valoración a una manera absurda de sencilla, pero es como la prueba del algodón rápida, ¿no? Pues si está vendiendo 500 kilos y te la están vendiendo por 200, algo pasa. O hay un problema estructural dentro, o hay un problema de gestión, o realmente es que está muy barata porque todos los múltiplos del sector están así. Y normalmente cuando estás en la parte alta del ciclo, en la fase alta del ciclo, se venden a 2-3 veces ventas. Es decir, que una empresa en condiciones normales, en un ciclo normal, pues puede estar valorada a 300 millones y a 1.000, 1.300 millones. Entonces, algo pasa, la empresa es la misma. La empresa es la misma, o sea, lo que cambian son los múltiplos. Entonces, bueno, pues a lo mejor en el sector retail, si la recesión, la crisis no es tan severa como apuntan los, iba a decir analistas macroeconómicos, pero yo creo que son más predicadores de crisis y de recesiones, no es tan severa, y yo creo que no será tan severa teniendo la tasa de paro en Estados Unidos por debajo del 4%. Creo que esas empresas en general, las mejores de su categoría, están muy baratas. Y Dani lo que dice lo hace, porque dice, ¿dónde está el valor? Empresas pequeñas, actualmente casi un 80% del fondo lo tienes entre microcaps y small caps. De hecho, según la última carta, el 78%. 57,5 micro, claro. 30,5 small, que podrá variar un poco, pero ahí están. Sí, o sea, mira, la última
actualizamos la web mensualmente con los datos del el top 10 y la exposición por capitalización de mercado. Pues en microcap hay un 58 y en small cap hay un 31. Estamos hablando del 88% más o menos de la cartera en realmente pequeñas compañías de verdad. Que a mí es una reflexión que yo os hago, es decir, hablando de pequeñas compañías, y son dos reflexiones sin criticar nada ni ningún estilo de inversión, si realmente tiene sentido o no esa categorización o apostar por un sectorial de pequeñas compañías. Primera reflexión. ¿Tiene algún sentido solo por el hecho de que la indexación, que es buena, la indexación es buena, tiene cosas muy buenas, pero también exige unos sacrificios como 5, 8, 10, 12 años? Solo hay que mirar años atrás, que los índices estuvieron planos durante muchos años, ¿no? ¿Tiene algún sentido que la indexación barata de pequeñas compañías incluya mayoritariamente compañías de 8.000, 10.000, 12.000 y 14.000 millones? ¿Tiene algún sentido? Para mí no. A ver, tiene sentido porque es que no puede hacerse con empresas más pequeñas. O sea, tiene sentido. Es lo que hay, básicamente. Claro, es por los mandatos. O sea, mira, yo cuando doy clase en el IAB, doy una clase precisamente de pequeñas compañías. Entonces veo las caras de extrañeza de algunas cosas que yo cuento porque no encajan con la creencia común. Es decir, las pequeñas compañías como tal, ¿vale? Que son compañías que están entre 300 y 2.000, 3.000 millones. Esas son pequeñas compañías por debajo de 300. Ya estamos hablando de micro o nanocaps, ¿vale? Son la gran mayoría del mercado. Y por sentido común, es decir, Apple hay una, Microsoft hay una, y pequeñas compañías hay miles. Miles. Por tanto, no por capitalización, porque representan un porcentaje pequeño de la capitalización total del mercado, pero en número de compañías cotizadas es la categoría más numerosa. Y es donde menos atención se le presta. Entre 300 y 3.000. Segundo, son las que menos presencia tienen en los índices. ¿Por qué? Pues porque hoy en día la industria... No, hoy en día no, o sea, la industria quiere vender, la industria de fondos en general quiere vender y la gente quiere comprar productos que no tengan mucha volatilidad. Entonces las pequeñas compañías son las empresas más arriesgadas, más volátiles a las variaciones del precio, y entonces esto no interesa porque no vende. No interesa al que vende, que es el banco, y no interesa al que compra, que es el inversor medio. ¿Vale? Pero no tiene ningún sentido dejar fuera al mayor nicho de empresas por número de empresas. Segundo, ¿tiene algún sentido una empresa de 8.000, 10.000, 12.000, 14.000 millones considerarla como pequeña compañía, existiendo entre 300 y 3.000 la mayoría de empresas? Para mí no. Lo que pasa es que es una cuestión comercial, que se vende que las pequeñas compañías están baratas porque históricamente siempre cotizan a múltiplos más bajos, y entonces es como el producto empaquetado perfecto para la gente. Mira, te ofrezco un producto que invierte en pequeñas compañías infravaloradas a un precio súper barato en la indexación del 0,20 al 0,30. ¿Vale? Segunda reflexión. No sé si eso tiene sentido o no tiene sentido. Segunda reflexión. La mayoría de los índices de pequeñas compañías tienden a replicar el Russell 2000, el Russell 3000. ¿Vale? Todo el mundo sabe lo que son las empresas zombies. Empresas que no han conseguido generar beneficios, o su modelo de negocio no consigue generar retornos por encima de su coste de capital. Que han estado a flote, han estado con respiración asistida estos años de tipos ultra bajos y los bancos centrales inyectando dinero. Desde hace 1 año y medio hemos visto una subida de tipos vertiginosa y una subida de los costes de financiación para las empresas brutal, y una subida del coste de capital. En medias ya está por encima del 6,5 o 7% el coste de capital de una empresa. Empresas que estaban generando un 3% con un coste de capital
muy bajo, con tipos al 0, ahora con tipos al 6, al 7, al 8, ¿qué veis que va a pasar con ellas? Es que más del 45% de las pequeñas compañías que componen un índice como el Russell 2000 es que pierden dinero de manera recurrente. ¿Tiene algún sentido llevarme al peso, que es lo que es la indexación? Me llevo al peso todas las empresas que componen un índice. Son esas dos reflexiones que a mí me gustaría dejar para que pues todos vuestros oyentes reflexionen. Pero no quiero decir que una cosa sea mejor, otra cosa sea peor. No, es decir, es que todos los productos no son ni buenos ni malos, tienen unos riesgos y tienen unas ventajas. Entonces, algo que ha podido ser muy bueno hace unos años, pues ahora no es tanto. O algo que se percibe, que es lo que a mí me preocupa, algo que se percibe como poco arriesgado y se recomienda a gente que no está preparada para eso porque no aguanta la volatilidad, pues se le está vendiendo como algo adecuado. A lo mejor hay que darle una vuelta. Pues para empezar a repasar tu cartera, vamos a empezar con una que no es una empresa especialmente grande, pero dentro de tu cartera es de las grandes. Estará unos 6.000 millones aproximadamente, que es IAC. Sí, tenemos como un 3% en medianas y un 9% en grandotas, que ese es el... Claro, es muy difícil hoy en día tener un fondo de 100% en microcaps. Muy difícil por liquidez, volatilidad, etcétera. Entonces siempre buscamos empresas que tengan una historia detrás, que las cogemos muy abajo y porque realmente valen mucho más. Si hacéis el ejemplo perfecto que comentabas antes de irracionalidad o yo decía impaciencia. Y la gente ya la conoce, es un holding, vale entre 5.000 kilos y tiene dentro pues participaciones de cotizadas y de no cotizadas. Y llegó a caer un 70%. ¿Por qué? Pues porque esto es un anticonglomerado que se dedica a invertir en pequeñas empresas de nicho, en negocios que pasan de offline a online, como por ejemplo la venta de entradas o las citas o las reparaciones para el hogar. Y lo ha hecho de manera muy exitosa desde que Barry Diller es el accionista de control, porque una vez que esos negocios les han dado el tiempo, los recursos, el personal, el capital necesario, pues lo sacan a cotizar y se lo entregan a los accionistas directamente. No hacen más que crear valor para sus accionistas. Depende del año que cogemos, estamos hablando de una empresa que ha generado pues entre un 40 y un 50% más de rentabilidad que el S&P. Entonces se da una situación en 2022 donde el mercado valora a cero muchísimos de los negocios que están dentro, ¿vale? Entonces una empresa que tiene una participación en una cotizada como Angie que vale 1.000 kilos o en una empresa como MGM, como los casinos de Las Vegas, que vale 2.000 kilos, tiene 1.000 y pico en caja, pues ya te sale la capitalización. ¿Qué tienes dentro? Pues tienes dentro valorado a cero Douglas Meredith, que es la editora y propietaria de algunas de las marcas comerciales más importantes en Estados Unidos y que llegan a más del 90% de la población femenina, como People, All Recipes, Better Homes and Garden. Eso te lo dan a cero. Una IPO muy chula, que es uno de los catalizadores de la acción, que es Turo, que es el Airbnb de los coches, que en mi opinión tiene mucho sentido el sector que está atacando, que es el de el alquiler de coches, ¿vale? Y tiene márgenes muy buenos, dando beneficios, porque claro, han salido a bolsa muchas empresas que prometían el cielo porque crecían en ventas, pero a costa o de endeudarse o de exprimir los márgenes. Es que Turo gana pasta y es muy escalable, muy escalable. Pues otra cosa que te llevas a cero. Entonces hay esa opcionalidad que nosotros buscamos en este tipo de situaciones especiales donde la empresa IAC, si la partimos y la troceamos y la liquidamos, pues vale prácticamente el doble de lo que está cotizando hoy. Entonces es un buen ejemplo de cómo sembrar para el futuro en un año especialmente malo para Zagala como fue el año pasado. ¿Y Angie, cómo ves los cambios que están haciendo? Pues Angie es que está ganando pasta ya. Claro, sí. Angie es que está ganando pasta ya. Es decir, Angie no es la primera vez que le pasa a IAC, porque dar con la tecla es algo que en el mundo empresarial es muy difícil. O sea,
Cuando rascas una empresa, o muchas empresas, cuando rascas, te vas dando cuenta que con lo que la gente se queda es cuando tienen éxito. ¿Vale? Es como el caso del ganador. Nadie se acuerda de quién quedó segundo en el Tour. Ahora tenemos muy reciente que Djokovic pues perdió contra Alcaraz en Wimbledon, pero si preguntamos quién fue el perdedor de Wimbledon en los últimos 5 años, pues no sabes. Sabes que ganó Djokovic, pero no sabes quién perdió. Entonces, en las empresas pasa algo parecido. O sea, tenemos memoria cortoplacista de pez y, joder, es que Constellation dio con la tecla aquí. Es que Clarus dio con la tecla aquí. O esta dio con la tecla aquí. Pero no recordamos todos los giros que hubo que hacer en una estrategia hasta que esa estrategia vio la luz. En Apple, por ejemplo, con el lanzamiento de productos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Angie es un caso fallido de prueba y error hasta que van dando con la tecla. Y a lo mejor Angie es una empresa que se la veía como una empresa de crecimiento que tenía que conquistar un TAM gigante, cuando a lo mejor es una empresa que tiene que conquistar un nicho de mercado, aunque sea el número uno en ese mercado, y tiene que ser rentable, ¿vale? Porque cuando hay dinero a las puertas gratis, pues es fácil quemar dinero para conquistar una posición dominante, modelo Amazon, por ejemplo. Pero cuando el coste de capital sube al 6, 7, 8, 10%, lo que tienes que hacer es retornos a tus accionistas y no quemar capital, y no quemar caja. Y eso es lo que ha conseguido Joy Levin en un tiempo récord. Entonces, Angie será una empresa más pequeña, pero será una empresa más rentable. Pero aún así, Paco, te salen las cuentas valorando a Angie a cero, ¿eh? Es que lo bueno de tener una situación especial donde tienes tantos catalizadores como en IAC. Qué bueno. Que está, desde que hablamos, anda a tope. Estuvimos hablando, tenía mis dudas sobre lo de Dordas Meredith, sobre Angie, pero me las disipaste un poco y desde que hablamos se ha disparado. Claro, Dordas Meredith, y perdonad que me extienda un poco, Sí. va a ser una máquina de generar caja. Yo ahí es donde tengo más dudas. Tú lo ves muy claro, yo no lo tengo tan claro. Claro, la primera sensación dices, joder, negocio casposo, las editoriales de revistas. Ya, pero es que estos tíos tienen 150 millones de usuarios mensuales en sus portales de internet. Entonces ya no es el negocio casposo de las revistas. Y la idea es que las revistas paguen el OPEX de Dordas Meredith. Pero es que la parte que no viene de Meredith, la parte que venía de Dordas, básicamente era una empresa de publicidad digital con marcas de mierda, que es que no conocía a nadie porque las crearon de cero. ¿Por qué te está haciendo 70, 80 millones al año? Entonces, si tú esa manera de hacer publicidad contextual, esa manera de hacer publicidad targeteada, sencilla, es decir, oye, si yo me meto y alarmas, ¿vale? Alarmas de casa, pues es que esos portales ya saben que a ti o te han robado o hay un índice de robos más altos en tu casa o en tu familia y te van dirigiendo el tipo de publicidad en base a tus gustos, sin necesidad de cookies, sin necesidad de hacer una invasión de tus datos personales. Entonces, las tasas de éxito son muy altas con los anunciantes. Y su modelo es muy sencillo, ¿eh? Menos anuncios, páginas más rápidas y contenido de calidad. Realmente es que nuestra búsqueda primaria hoy cuando necesitamos algo es que es Internet. Luego ya podemos discutir si usamos Google, usamos Safari, el impacto de la IA, lo que tú quieras, pero buscamos una referencia de calidad. De calidad. Porque el boca a boca no siempre funciona. Oye, yo mañana quiero visitar Bulgaria, lo que sea, pues voy a Manarea o lo que sea. Pero lo lógico es que haga una búsqueda, ¿vale? Y entonces necesito una referencia creíble que me facilite las cosas y ellos eso es que lo hacen muy bien. Solo hay que ver All Recipes o ver a Hansard Gardens. Entonces habrá nichos que sufrirán este año, como es el de Finance, pero hay nichos que están volando, como el de Travel, como el de viajes, perdón. Entonces me cuesta mucho que esta empresa no te haga 300, 400 kilos al año tranquilamente.
De hecho, es el guidance de este año. Entonces, que el mercado la valore a cero, pues bien, bien. Me gusta el enfoque, porque antes se estaba convirtiendo, la tendencia era horrible, que eran este tipo de revistas, te metían 20 anuncios en un artículo, que Claro, así no podías claro. leerlo. Te empezaban a saltar pantallas por todos lados. Es que es invasivo, es que es invasivo. Sí. ¿Qué tienes que cuidar hoy en día? Y además vosotros que sois empresarios lo sabéis perfectamente. La experiencia del cliente. Totalmente. Entonces no puede ser invasivo, no puede ser molesto. Claro. Y es que es una estrategia, como yo cuento en mis cartas, que les costó tiempo al equipo de Neil Vogel, que es el CEO de Dotas Meredith, les costó años dar con ella. Por eso los giros, es decir, es que Angie no es el primer caso dentro de IAC donde tienen que hacer giros hasta dar con la tecla. Lo que sí te digo es que la experiencia con las spin-off 10-11 que han hecho suelen acabar siempre dando con la tecla. Entonces, buen equipo que suele dar con la tecla, hay recursos de sobra con más de 1000 kilos en caja, recomprando cuando tiene que tocar, porque es que estos tíos han recomprado a saco en el primer trimestre de este año, con la acción en mínimos, y muchas de las partes que están dentro de IAC, el mercado las valora a cero, para mí tiene todos los ingredientes para ser una acción que sea multibagger. Que ese es el tema también muchas veces. Y aquí dejo otra reflexión. Ian Cassell lo explica muy bien. Es decir, lo primero para conseguir un multibagger, que es lo que quiere todo el mundo, es mantenerlo en cartera. ¿Cuántas veces no vemos? No, llevo un 20, llevo un 30, y me queman las manos. Entonces, multibagger no nace, se hace. El otro día en Value School, en la charla de la escuela de verano, les puse el caso de Monster. Es que Monster en 20 años ha generado un 46.000% y lo comparé con Amazon, lo comparé con Apple, lo comparé con las mejores empresas grandes. Un 46.000%, que es muy heavy. O sea, el que metía €1 en Monster en el año 2001, hoy tiene 45.000 pavos. Pero es que necesitas mantenerla en cartera 20 años. Y hoy la inmediatez, también saqué otro estudio de cuál es el periodo medio en el que se mantiene una acción en una cartera y estaba ya en meses y bajando. ¿Vale? Es que en esos 20 años pues has tenido momentos con trimestrales horribles, con decrecimiento en ventas, con cambio en los equipos directivos, seguramente con algún problema notorio en prensa o en redes en los últimos años, pero joder, si la empresa es buena, si la empresa no cambia, si el producto no cambia, si tengo una buena cultura corporativa dentro, que esa es la clave de los análisis. Esa es la clave. No solo mirar al pasado, sino mirar al futuro. ¿Qué va a conseguir la empresa? ¿Qué está construyendo? Pues necesita esos años de paciencia. Lo de Monster creo que es la mejor empresa de los últimos 20 años, como comentas. Sí, Única, sí, es que una es una locura. única corrección, que es si son 45.000%, $1 se convierte en 450. Perdóname, sí. Sí, pero no, el ejemplo es brutal. Y lo de la necesidad de aguantar totalmente. Que de hecho, mirando tu cartera, mirando la cartera que tienes ahora y tu cartera cuando viniste por primera vez hace 3 años y pico, poco ha variado, que es algo que nos llamó la atención. Que de hecho, estamos comentando algunas novedades o no tan novedades, pero varias que tenemos aquí, pues siguen desde la primera vez que estuviste en el podcast. Claro. El fondo, como os decía, se creó el 19 de julio del 2019. Westheim es del año 2019, que es la primera posición. ¿Vale? Neckar es de 2019, que es la cuarta posición. Clarus es de 2019, que es la quinta posición. Es decir, tiene mucho sentido, en mi opinión, ya te digo, que yo crea en una idea, una filosofía de inversión no significa que sea la mejor, ni tiene que ser válida para todo el mundo. O sea, es válida para
Para mí, para nosotros, para los que formamos Azagala, ¿vale? Entonces, tiene mucho sentido identificar ese tipo de empresas que pueden estar en la cartera del fondo toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque las cogemos muy pequeñas, las cogemos muy abajo. Es que Necar la cogimos con 40 y tantos millones. Y ahora está en 60, 70, llegó a estar en 120. Es que es una empresa que perfectamente puede valer, yo qué sé, 500 kilos. Es que ya lo ha hecho en el pasado. Y muchas veces se tiende a banalizar a las pequeñas compañías al compararlas con chicharros, empresas de nueva creación. Pues no, señores, es que Necar es que se fundó en el año 65, lleva cotizando desde el año 99. Entonces son ese tipo de empresas que con obsesión, y cuando digo obsesión, el que me conoce sabe que es exacto, me obsesiono con algunas empresas que es que nos pueden aportar muchísima revalorización con el paso de los años, solo con tener éxito o solo con conquistar una pequeña cuota de mercado en uno de los nichos que atacan, porque son empresas de 50 millones o de 80 millones. Y realmente para que una empresa de 50 millones valga 500 millones, ¿vale? Solo necesita incrementar sus ventas manteniendo sus márgenes durante un determinado número de años. Es decir, una empresa que vale 50 kilos pues te está ganando 5 millones, más o menos, al año. Una empresa que valga 500 kilos, una empresa que te está ganando 40, 50, 60, 35. Pero es que para ganar 35, pues a lo mejor necesitas vender 100 kilos con márgenes del 30 a 35% o 150. Es que eso no es tan difícil. O sea, es mucho más difícil que un Apple multiplique sus ventas. Muchísimo más difícil. Puede vender en la luna iPods. Pero no sé, lo que necesitas es tiempo, y porque lo tuvo Apple, pues estas empresas lo necesitan también. Y eso es lo difícil hoy en día. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de tener unos partícipes que cuando entran en Azagala entienden esa filosofía de inversión y me dan el tiempo necesario para que estas empresas cristalicen sus tesis con el paso de los años. Y ahora, después de haber contado esto, vamos a una tesis que según tú dura 20 segundos. La situación como os decía, el fondo tiene ahora mismo 8 o 9 situaciones especiales. Una de las más sencillas de ver es el EGNOR. El EGNOR al precio que te está cotizando 12, 13 euros, que por cierto es que la explica, yo lo recomiendo a todo el mundo que siga en Twitter a José Ruiz de Alda. Es que me parece un pedazo de gestor. Es que tiene un hilo maravilloso, donde detalla la situación especial del EGNOR, que solo con la venta de Enerfin es que es la cotización, es la valoración de todo el EGNOR hoy en día. Y te queda el 51% de CLEO, más la parte de construcción. Es decir, es que solo es cuestión de tiempo esperar. Ahí hay un punto de inflexión que lo definió muy bien. Y es cuando el EGNOR anuncia que ya no va a buscar un socio financiero. Es decir, ahí implicaba vender 20, 25, no ceder la propiedad y el control. Cuando tú ya tienes muchas ofertas y las ofertas son buenas pero quieren el control, ya automáticamente una vez que lo anuncias ya tienes que vender el 51% y el dinero va a acabar en los accionistas. O sea, lo que no sé si va a haber un dividendo extraordinario o lo que no sé si va a haber una OPA de exclusión, no lo sé. Pero es una situación especial a que yo les recomiendo que la gente, si le llama la atención, siga a José Ruiz de Alda, que me parece un gestor excepcional con poco seguimiento para lo bueno que es, tanto a nivel didáctico como a nivel profesional. Y es que se explica en 20 segundos. Estuve con él en el foro MedCap, de hecho, no le vi mucho tiempo, hablamos un par de minutos, pero bueno, ya sabe que está invitado y esperamos tenerle pronto por aquí. Y también me sumo a la recomendación de su Twitter porque explica ideas interesantes. Tenía algún hilo interesante de Semapa, de Corporación Financiera Alba, por ejemplo. Sigue bastante la bolsa española, ibérica en general. Sí. Y sí, 100% recomendable.
Para mí es un especialista en empresas industriales y tiene una cosa que a mí me gusta mucho y que muchas veces se infravalora y es la sencillez con la que explica temas complejos. Es una máquina. Totalmente. Pues otra empresa que es marca de la casa es 4C Strategies, Estrategias 4C. ¿A qué se dedica, Dani? ¿Por qué es marca de la casa? Esta es, pues mira, es marca de la casa por el estilo de inversión de Azagala. Localizar empresas que compiten en un oligopolio, dominan un nicho y atacan de una manera disruptiva o con un activo único nichos adyacentes. Entonces, esta es una empresa que me contó un amigo que tiene un fondo nórdico. Me dijo, esta empresa es para Zagala. ¿Vale? Y dentro del sector de primeras, decir que por favor, ni en el caso del EGNOR, ni en el caso de 4C, ni nadie copie. Es que no tiene sentido. Es decir, es que solo por el hecho de que yo tenga una empresa, en el fondo no significa que vaya a ir bien. De hecho, me equivoco bien, como fue el año pasado en el caso de IW Media, ¿no? Me equivoqué y nos costó 1,5 del fondo. Entonces, el problema de estas empresas tan pequeñas e ilíquidas, a mí siempre me plantea la duda si decir el nombre en la carta trimestral, o la incorporamos el trimestre pasado o no, por lo que pueda ocurrir. Una empresa que se negocia muy poco. Bueno, pues en aras de tener la mayor transparencia con mis partícipes, porque además es que tengo partícipes que es que se miran en profundidad las empresas que tenemos en el fondo, que a mí eso me vuelve loco. Pues en lugar de contar la empresa sin decir el nombre, bueno, pues conté la empresa sin el nombre. Pues, subió un 13%, un 14% ese día. O sea, no puede ser. A la semana siguiente, pues cuando alguien se aburrió, pues ya bajó ese 10-12%. Entonces, por favor, cuidado con este tipo de cosas sin analizarlas, ponerse a copiar, porque os va a salir mal, ¿no? Entonces, lo primero que le puede surgir a alguien, la idea es, este está aprovechando los vientos de cola que tiene la guerra de Rumanía y se está metiendo en el sector defensa, ¿no? Nada más lejos de la realidad. O sea, 4C es una consultora que se dedica a proveer de las herramientas necesarias a los ejércitos europeos, americanos que tengan relación con la OTAN para hacer entrenamientos y maniobras. Es decir, algo tan sencillo como vamos a hacer unas maniobras en tal sitio, ¿cómo se llevan a cabo? Pues aunque parezca mentira, durante muchos años con papel y boli o con un Excel. Entonces, esta empresa durante muchísimos años, desde 2005, la empresa está fundada en el año 2000 por 3 socios, desde 2005 tiene un software en mercado que la diferencia del resto de consultoras, que se llama Exonaut, que ese software sirve para integrar absolutamente todo lo que te puedas imaginar en unas maniobras de entrenamiento. No sirve para combate real, pues no hacen nada que tenga que ver con combate real, pero sí con las maniobras. Entonces, de primeras estamos convirtiendo una empresa muy vanilla, que es una consultora, ¿vale?, en algo que sí puede tener cierta ventaja competitiva a través de un software que te genera ingresos recurrentes. Segundo, no es un nicho suficientemente explotado y es un nicho muy difícil de analizar, pero mal entendido, porque tú una vez que tienes la suficiente reputación, en el caso de 4C, su origen es Suecia, y consigues un cliente como las Fuerzas Armadas de Suecia, ese cliente no lo pierdes, porque son temas muy confidenciales todo lo que es el gasto en defensa. Entonces, tienes además ventajas estratégicas, que es una especie de moat geográfico, y es que las maniobras de invierno de la OTAN se hacen allí, se hacen en Suecia o en Noruega. Entonces eso te abre la puerta a países adyacentes como Noruega,
¿vale? Eso te abre la puerta a Inglaterra, eso te abre la puerta a la OTAN, te abre la puerta a Canadá, Estados Unidos, Australia. Es decir, una vez que conquistas un cliente, ese cliente te lleva a nuevos clientes y son clientes que no pierdes. La pérdida de clientes es mínima, el churn de esta empresa es como el 1,5%, ¿no? Entonces, no hay vientos de cola que nosotros estemos aprovechando si no hay como un pensamiento de segundo nivel de Howard Marks. Es decir, es que usar software para entrenamiento de maniobras lo primero que te hace es que te reduce el gasto y sobre todo es mucho más eficiente el presupuesto de defensa que destinas a maniobras utilizando un software, ¿vale? Entonces es posible que la guerra de Ucrania dure 6 meses más o 6 años, pero no hemos invertido ahí. Y aunque yo os pueda decir esto, que es muy bonito, que es un sector muy difícil al que le he dedicado muchísimas horas y es muy difícil encontrar información por la confidencialidad, por mucho que yo os diga las cosas, pues luego tienen que estar los datos. Y los datos, siendo una pequeña compañía de menos de 100 millones, es una empresa que no ha perdido dinero en ninguno de sus 23 años de historia. Entonces, los datos tienen que reforzar lo que yo os cuento, porque si no, no tendría sentido. Es una empresa que desde que entró el nuevo CEO en el año 2012, que venía de SAP, que buscaban esa expansión internacional, ya como una empresa de software y menos como consultora, la tasa de crecimiento en ventas ha sido de doble dígito, entre el 15 y el 18%, depende cuando lo cojamos. Entonces, ¿por qué es una empresa made in Azagala? No porque domina un nicho, sino porque una vez que va conquistando ese nicho de las Fuerzas Armadas, ¿vale?, le permite acceder a través de reputación. O sea, no todo el mundo puede ser proveedor de OTAN. Tienes que pasar unos controles, verificaciones informáticas, etcétera, permisos, acreditaciones. Estás mucho más autorizado a entrar en un nuevo nicho que es 10 veces más grande que el de las Fuerzas Armadas, como es, por ejemplo, las empresas públicas, protección civil, de los países donde está, ¿vale? Y adicionalmente, ese nicho te da acceso a otro nicho que es 100 veces más grande, que es el de las empresas privadas. Oye, Dani, ¿y cómo una empresa empieza haciendo software para maniobras y acaba siendo proveedor o teniendo como cliente a BP o a Shell o a Euroclear o a JP Morgan o al Banco Central Europeo o al FMI? Porque una consultora lo que te hace, te entrega procedimientos, te entrega métodos de respuesta, ¿vale?, en aquellos nichos de ineficiencia o de deficiencia que pueda tener a nivel corporativo una empresa, ¿vale? Una empresa como BP o Shell mañana pueden tener un vertido, pero es que necesitan tener un plan de actuación, necesitan haber identificado con antelación dónde están las deficiencias y los riesgos. O JP Morgan, que tiene personas por todo el mundo, el Departamento de Recursos Humanos debe ser capaz de contactar a las personas que tiene en una determinada zona geográfica de un país donde pueda haber una amenaza de bomba. Necesita poder contactar con ellas de manera inmediata, saber que están bien y mandarles un plan de evacuación. Pues para todo eso sirve Exonaut, y ese es el desarrollo que llevan haciendo más de 15 años, conquistando cada vez nichos adyacentes. Entonces, por eso es Made in Azagala, porque cumple exactamente todo lo que nosotros buscamos en una empresa que en los próximos 5 o 10 años puede ser muchísimo más grande de como es hoy en día. ¿Y puedes hablarnos brevemente de la valoración? ¿A cuánto cotiza? Ese es el problema. Que cuando tú te pones a valorar una empresa, la mayoría de la gente hace un ejercicio mirando al pasado. Es decir, oye, es verdad que esta empresa nunca ha perdido dinero. Es verdad que esta empresa crece en ventas. Pero los márgenes, oye, que tiene márgenes del 9%. ¿Vale? Me recuerda muchísimo, no sé si os acordáis, Paco y Adrián, a la empresa de colegios suecos, a Engelskan. Sí, sí.
Que la que comentaste tenía, la primera vez que viniste por claro, aquí. que tenía márgenes de beneficio más pequeños. ¿Por qué? Pues porque no paraba de construir nuevos colegios. Entonces, si es una empresa que está en fase de expansión, no solo a nivel geográfico, habiendo oficinas en diferentes países, no haber una oficina si no tiene ya un contrato, ¿no? Pero primero tienes una expansión geográfica. Y una vez que tienes la expansión geográfica, tienes que hacer una expansión del nicho de Fuerzas Armadas al nicho de empresas públicas, al nicho de empresas privadas. Es que necesitas gastar dinero. Entonces eso se resiente en los márgenes. Entonces si hacemos la valoración mirando al pasado, pues es una empresa que seguramente esté cara. Ahora, si hacemos una valoración mirando al futuro, que es como yo creo que hay que valorar este tipo de compañías, qué tasa de crecimiento tiene, cómo son sus márgenes normalizados una vez que la empresa empiece a asentar una fase más madura donde no necesite invertir tanto en su crecimiento, y lo más importante, el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos y las iniciativas que hay de digitalización y de automatización de todo el software de entrenamiento da vértigo. Imaginaros cómo impacta en una compañía que apenas vale 100 millones. Ojo, está vendiendo 35, 40. Pues ahí. ¿Os acordáis lo que os decía al principio de la conversación? Es decir, cómo se mira una empresa rápido, si está cara, 2 veces ventas, etcétera. Pues ópticamente puede parecer cara. ¿Vale? Pero ojo, que un contrato pequeño de 50 a 100 millones a esta empresa le supone duplicar o triplicar las ventas. Y ya ha tenido varios contratos con el Departamento de Defensa. Entonces es más un ejercicio a futuro, y un ejercicio a futuro es lo más difícil de hacer. Totalmente. Aquí, claro, mira, aquí os dejo también una reflexión que es un poco más compleja y yo entiendo que, a ver, yo todo lo que diga no lo tiene por qué compartir todo el mundo, es decir, y va a haber gente que no esté de acuerdo y yo lo asumo y lo respeto y además me parece normal y natural, ¿vale? Pero la mayoría de la gente del mercado quiere tener razón y yo lo que quiero es acertar. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Entonces, se ve muy bien, por ejemplo, en los análisis bajistas. No, es que esta empresa está cotizando a este múltiplo y no se merece este múltiplo porque las ventas le van a bajar un 20% este trimestre y fíjate los márgenes como son decrecientes y a lo mejor baja un 20% o un 30%. Es que sí es lo mismo de siempre, es decir, es que valorar una compañía en un Excel no es nada más que proyectar los flujos de caja de los próximos años, aplicarle una tasa de crecimiento a perpetuidad y descontarlo a valor presente a la tasa que tú creas conveniente. ¿Vale? Entonces eso, tener razón, obedece un poco más a la inmediatez. ¿Vale? Acertar. Escoger una compañía pequeña de 50 a 100 millones o de 200 o de 300, me da igual, y darle los años necesarios porque el equipo directivo es correcto, se juegan su pasta, la cultura corporativa es buena, el producto es bueno y lo mejoran, son capaces de generar márgenes de una manera normalizada, es decir, porque traen algo bueno a la mesa. Y eso es consistente con el paso del tiempo, aunque no se vea. Mira, ¿sabéis un caso perfecto de diferencia entre acertar y tener razón? Azvalor. La gente ha tenido razón durante muchos años con Azvalor, con todos los palos que les han metido y han parecido muy inteligentes. No, es que es el coste de oportunidad, no, es que son muy caros, no, es que se meten donde no quiere nadie, no, es que fíjate lo que está haciendo los índices y ellos cobran no sé qué y han perdido no sé cuánto dinero. Pues pasados unos años, ¿quién ha acertado? Azvalor. Totalmente.
Muy buen Entonces, ejemplo. entonces, hay muchos más, es decir, es que hay muchos más, es decir, pero es muy difícil, es que acertar es muy difícil. Muy difícil, para una compañía es muy difícil. Muy difícil. Nosotros nos quitamos Cameco el año pasado y ha seguido subiendo. Y ha seguido subiendo. Pues es que te vas a equivocar. Te vas a equivocar porque valorar una compañía es lo más difícil que hay. Y IW, como decía antes, que es un error, que me he equivocado y la hemos vendido por lo que tenía en caja, es que me puedo equivocar. Me puedo equivocar. Aunque en ese momento parezca que tenía razón al venderla, pero creo que la empresa le habíamos dado suficiente paciencia y estaban destruyendo valor de una manera salvaje y no haciendo las cosas que tenían que hacer. Y es un error, me he equivocado, pero bueno, en otras acertaremos y ojo que en las que acertemos va a compensar muchísimo, muchísimo cualquier error. Que lo sepas. Lo que decías de que muchos lo hacían con comunicación y tal, con papel y boli. Al principio de todo. Llevo esperando todo el tiempo para decírtelo. ¿Sabes quién lo hizo durante muchísimo tiempo? ¿No quién? Los italianos en la Segunda Guerra Mundial, los aliados decían que eran incapaces de interceptar sus comunicados y no entendían por qué. Y era porque resultaba que usaban papel y boli y no usaban radio, porque ni tenían. Claro. Claro, pues que ellos, o sea, has tocado uno de mis temas favoritos, la Segunda Guerra Mundial, pero es que ellos, o sea, lo que tenían una falta de medios, o sea, un bluff, pero bluff total de ejército, de medios, de entrenamiento y de todo. Entonces, tal cual. Eso, claro, eso hoy en día no pasa. Eso hoy en día no pasa. Y más con los países nórdicos, porque la racionalización en el gasto en los países nórdicos es encomiable. Es encomiable. Es que a Forsee es que le han contratado países nórdicos para defenderse de la injerencia de los hackers rusos en las elecciones. Entonces, eso en un país maravilloso como España, pero que muchas veces nos importa más la boina o el corazón que la cabeza, ¿vale? Eso sería viable. Sería inviable. Pero digamos que una parte del presupuesto público, privatizarlo, contratar con empresas privadas que me van a mejorar el servicio y la protección de derechos fundamentales como el voto, las elecciones, etcétera, es que es una ventaja. Es que es una ventaja. Entonces, este es un sector súper difícil, súper difícil. Y no lo entiendes bien hasta que no hablas con un montón de personas. Y tengo que decir que hay algunos españoles que no tienen perfil público, no salen en ningún sitio, pero que tienen un nivel y un reconocimiento a nivel internacional increíble. En cualquier otro país tenían una posición súper importante en el sector privado, en cualquier empresa que todos conocemos, Northrop Grumman, etc. ¿Vale? Pero como es español no se le da el reconocimiento. ¿Vale? Entonces, cuando estaba analizando el sector, he tenido la suerte de que me hayan atendido algunos de ellos. Es increíble, increíble el nivel que tienen algunos españoles en todo lo que tiene relación con seguridad privada, con protección, con el sector de Fuerzas Armadas, ¿vale? Pero en España posiblemente eso se entienda mal, ¿sabes? Pero bueno, nosotros no vivimos de las modas, sino que vivimos de intentar acertar. A mí es que me suena bastante de que, por ejemplo, los soldados españoles en ciertas ramas están súper reconocidos. O sea, que tienen muy buena fama. Yo te hablo de a nivel de consultoría estratégica. Vale. De consultoría estratégica dentro de diferentes comisiones de la Unión Europea. ¿Sabes? Y de la Oficina de Protección de la Unión Europea. Es que hay mucho más. Es que es un sector increíble y dificilísimo. Es el sector más difícil que he analizado en mi vida. Ahora es apasionante. Apasionante. Y un nivelón no os podéis imaginar. O sea, la gente tiene un nivel, los consultores
que incorpora Forsy a su plantilla. Increíble, qué nivel. He visto pocas empresas con ese nivel de talento y de capacidad y sobre todo de relaciones y contactos en una empresa. Una empresa pequeña. Una empresa pequeña en condiciones no puede optar a lo mejor del mercado, ¿sabes? Pero aquí sí, porque es que este nicho no lo toca prácticamente nadie. 4 o 5 empresas. Y ahora pasamos a la parte de actualizaciones. Sí, actualizar un par de empresas pues muy conocidas y que las has presentado más en los eventos y demás. Que bueno, ya llevas con ellas muchos años, como decíamos, se nota que no han variado. Y la primera es con Westtime. Que cada vez que hables es mencionártela y te vuelves loco. Y es que te sale la sonrisa y te brillan los ojos. A ver, que se cumpla una tesis es no te lo voy a negar, o sea, es que mola. Y todo el mundo que se le cumplen las tesis estará ahora mismo esbozando una sonrisa y asintiendo con la cabeza porque es así, ¿no? Pero cuando sigues descubriendo cosas que te gustan, cuando tienes más acceso o nuevo acceso a más información de dentro y te sorprende positivamente, a mí me apasiona. Me apasiona. Entonces, tengo que decir que la semana pasada estuve otra vez con Daniel Swin. Le conocí en persona en julio del año pasado. Para mí fue una experiencia increíble. Increíble. La gente dirá, no, es que está enamorado de la empresa, está enamorado de la tesis. Hay muy pocos inversores en el mundo que tengan la claridad a la hora de explicar y aplicar una filosofía de inversión como tiene Daniel Swin. El otro día, hablando con la gente de Ambank, le decía, es que para mí es un tío que perfectamente podría estar al nivel de Howard Marks, ¿vale? Daniel Swin, aunque sea mucho menos conocido, ¿no? Pero cuando tú ves cómo desciende hacia abajo dentro de los equipos de trabajo la filosofía de Daniel Swin, entiendes la dimensión que tiene esta figura, ¿no? Y entonces, como os decía, estuve la semana pasada, por la mañana tuvimos una reunión en Ambank para explicarle a Ambank un poco lo diferentes que son los fondos de Arena, que para mí es el producto perfecto para banca privada, porque es un producto de inversión que perfectamente está descorrelacionado del ciclo, es decir, no está asociado ni con la renta variable ni con la renta fija, es decir, tiene descorrelación y diversificación suficiente, es decir, ninguna posición pesa más del 1 o 2% y te da retornos de doble dígito con independencia del entorno. Entonces creo que para mí, para banca privada, es un producto perfecto, descorrelacionado al ciclo, diversificado y muy rentable, ¿no? Y luego por la tarde estuvimos en Singular, estuve con Gabriel Castro y tuvimos ya una reunión con el presidente de Westtime, Cam McDonald, y con todo el equipo de Arena, con Daniel Swin, con Lindsay, con Pablo Fraga, y les estuvimos haciendo pues el seguimiento y preguntas de qué estábamos viendo y tal, y bueno, pues ahí volví a confirmar que no paro de equivocarme, ¿vale? Porque hay 2 o 3 casos que han sido polémicos de operaciones que ha hecho Arena, que le ha prestado dinero, pues concretamente a un tío que ha salido en todos los medios, no les devolvió el préstamo, se quedaba con el alquiler del edificio que le financió Westtime ilegalmente, ha hecho de todo, ¿no? Y en 3 años no ha pagado nada de la financiación de Arena, ¿vale? Y yo, como soy un ignorante, pues pensé, pues estos tíos se han equivocado. Le pregunté cómo iban a modificar los procedimientos, porque no habían hecho la due diligence correcta con este tío. Lo primero que me respondió Daniel Swin es que sabían perfectamente que este tío es un sinvergüenza. Perfectamente. Pero que esto se trata de ganar dinero y de minimizar riesgos. Entonces,
por eso a este tío le dieron el préstamo para finalizar y poder acabar el edificio en Harlem al 18%. ¿Vale? Entonces, toda la operación, el dinero que ha invertido en eso, Arena, son como 31 millones. Evidentemente se han quedado con el edificio porque esto no es de arriesgarme. O sea, las operaciones que hace Arena no es arriesgarme, sino quieres pasta, perfecto, dame garantías. Entonces, al impagar, el edificio automáticamente pasa a Arena. El edificio lo tienen prácticamente vendido entre 25 y 26 millones. ¿Vale? Pero las garantías que este hombre aportó para el préstamo son personales y solidarias con toda su familia. Entonces le están reclamando 23 millones de dólares con propiedades, con empresas y contras. Entonces, ver exactamente cómo el CEO de una compañía con casi 4.000 millones en activos bajo gestión es capaz de detallarte exactamente los pormenores y los detalles más pequeños de una de las 177 operaciones que componen el portfolio, ¿qué te voy a decir? Adri, que además tú les conoces, o sea, me deja muy tranquilo. Independientemente de que pese a la acción haya subido un 50% lo que llevamos de año, pues valiendo 300 millones es lo que vale su participación en Skyward. Con lo que realmente tenemos otros 150 millones de caja que el mercado no está valorando y una gestora como Arena con 4.000 kilos bajo gestión. Yo no voy a decir que merezca el múltiplo de Indexa, porque me parece un caso a estudiar la valoración de Indexa, pero en condiciones normales, algo que te genera comisiones del 2 más 20, teniendo 4.000 kilos, que te vas tranquilamente entre 80 y 150 millones de ingresos al año, los márgenes de las gestoras de fondos, una vez que ya has acabado de crecer, que ya no tienes que meter más CAPEX, sino que directamente tú sigues escalando, porque con los mismos gestores, el mismo back office, etcétera, todo el back office ellos lo tienen externalizado en India, la herramienta que tienen Questor la van a empezar a monetizar, son márgenes del 40-50% perfectamente, que valga cero o negativo, pues como figura en el balance de Westtime, me parece muy interesante. Ese es otro ejemplo más de cómo se valora una empresa. No hay que mirar solo los últimos años, no hay que mirar solo los informes anuales, no hay que mirar solo los resultados trimestrales, no hay que mirar solo las transcripts o el Investors Day. Hay que hacer un ejercicio de valoración a futuro. Entonces, bien, contento. A ver, nosotros ya lo habíamos hablado, de que yo trabajo con ellos y les presento siempre ideas y oportunidades para que les den deuda a mineras. Y joder, es que no hay nadie igual haciendo lo que hacen ellos en deuda, pero es que años luz. Y además es eso, es lo que dices, Dani, le prestan un sinvergüenza y lo saben. Y lo saben. Y son los únicos que cogen empresas que no son rentables, se sabe que no son rentables, lo ves en las cuentas, que no generan free cash flow, y dice, genial, toma 20 kilos. Porque es que juegan a algo totalmente distinto, son tan flexibles en la estructura, en el país, en riesgo país, en privado, público, o sea, es absolutamente alucinante. O sea, no hay nadie, absolutamente nadie igual haciendo lo que hacen ellos en deuda. No, es eso, juegan a acertar, pero con un riesgo muy controlado y, como bien dices, flexibles. ¿Queréis que os cuente una anécdota que nos contó Daniel Swin sobre un equipo de la Liga Española? A ver. Sin dar nombres. A ver. Promete. Mira, había un equipo de la Liga Española que el dueño lo quería vender. Entonces recurrieron al Santander y le dijeron, oye, mira, el club tiene 40 millones en caja, porque hemos sido muy prudentes con los fichajes y prácticamente hemos ahorrado los derechos televisivos, nos hemos mantenido en primera X años, tal y cual. Pero yo no quiero descapitalizar el club a la hora de venderlo, ¿vale? Entonces lo quiero vender por 80 kilos y que el club, el nuevo dueño, pueda mantener los 40 kilos, ¿vale? Hablaron con el Santander y le dijeron, oye, mira, lo queremos vender por 80, realmente el valor son 40,
¿vale? Pero necesitamos un préstamo para que el comprador me pueda pagar 80, etcétera, etcétera. Santander no hace esas cosas. O sea, el problema en general, y no es el Santander, por hablar de Santander, pero te hablo de todos los bancos españoles y en general, hacen cosas vanilla, hacen cosas sota, caballo y rey. No son flexibles. Entonces, ¿dónde acabaron? Pues acabaron en Arena. Acabaron en Arena y Arena les dijo, que necesitas 40 millones y me prestas como garantía, me pones como garantía los 40 millones inmovilizados en mi favor y me vas a pagar este tipo de interés a doble dígito, no te preocupes, que lo hacemos sin problemas. Y lo hizo. Y por eso se pudo hacer la operación. Entonces, la clave de Arena, entre otras muchas ventajas que tiene, por el conocimiento que tiene, por la gente, etcétera, es por la flexibilidad que tiene en su mandato. Si se puede ganar dinero y el riesgo está controlado o es mínimo, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y eso hoy en día es muy difícil de verlo. Muy difícil. Totalmente. Es que si no has trabajado con gente de deuda, es que la gente seguramente no sea consciente de lo real que es eso. La gente quiere eso, ABC, yo tengo mi ticket, yo solo trabajo High Yield Europa y ya está, y no voy a hacer absolutamente nada más. O sea, tal cual. Entonces la gente entenderá la dimensión de Arena, el activo que es Arena, pues cuando dentro de 2 años o 3 años la acción esté en 10 o en 12 o en 15 y Arena te esté haciendo pues tranquilamente tus 50 a 100 millones de beneficio. Pero tranquilamente, ¿eh? Lo difícil... Mira, Gabriel Castro, que es otro gestor excepcional, con una disciplina en el trabajo y a mí me gusta mucho, o sea, aparte también es amigo como José Frutalda y como otros. Él me decía, no joder, es que tú eres un visionario, es que tú ya hablabas de Westin y de Arena en 2020, pero es que esto no va de ser visionario. O sea, esto va de conocer con obsesión, qué está haciendo la empresa, a dónde va la empresa. Y aquí posiblemente una de las cosas más infravaloradas de Arena es algo que está tan de moda y que le gusta tanto a la gente pontificar en redes sociales sobre capital allocation. No se ha hecho todavía público. Yo lo hago público. La cancelación que han tenido de los 14 millones de warrants que estaban en dinero con Fairfax, que es que no es cualquier tío en WhatsApp, le debería haber costado a Westin entre 4 y 6 millones de dólares. Y es que es una opción financiera. Se puede valorar. ¿Sabéis cuánto han pagado porque Fairfax no accediera a esos 14 millones de warrants que tenían por darle una financiación al 5% a través de unas preferentes? Es decir, y que no se diluyeran los accionistas de Westin en un 10%. ¿Sabéis cuánto ha pagado por esa cancelación de esos warrants? $100.000. Hostia, ¿y eso? Porque son un equipo directivo de primer nivel. De primer nivel, porque Cam McDonald es un tío que lleva 35, 40 años en el sector y las relaciones que tiene les permiten en su momento conseguir una financiación con Fairfax y tener una relación magnífica que trasciende de los intereses puntuales en un momento determinado de algo que firma, porque tiene una relación empresarial con otras cosas y entonces les permite decir, oye, esto tenía sentido en su momento, lo hizo el otro equipo directivo, nos prestasteis el dinero a través de las preferentes, se puso esto como upside, pero oye, que vencen en septiembre, esta empresa ya no es lo que era cuando nos lo prestasteis, no era la idea y aunque esté firmado no era lo que se pretendía. Entonces, ese es el management que te da un nivel diferencial. Se puede equivocar como nos equivocamos todos y habrá cosas que ha hecho que a mí no me gustarán. Primero, tiene más información que yo, pero las decisiones de lo que se hace con el dinero de los accionistas son buenas.
son buenas. Es decir, cuando salió Skyward en enero, fue el único accionista de Skyward que no vendió. Él representando a Western. La posición de Western. Todos los accionistas de Skyward vendieron a 15 en la UPV. Él aguantó. Y hablabas con él y te lo decía. Es que esto vale más, es que esto vale mucho más, que esto vale más, que esto vale más. Bueno, pues unos meses después ha vendido un porcentaje de Skyward, como yo ya dije en el evento de Value Investing FM, y a 23, y ha ido, y va a ir a recomprar acciones del holding. Porque no puede ser que estés cotizando con ese descuento. No puede ser. Entonces, en este tipo de pequeñas compañías es muy importante conocer el pasado de las compañías. Pero lo que es clave es conocer el futuro de las compañías. Y ese es un ejercicio muy difícil, pero no es una cuestión de ser visionario, es una cuestión de intentar acertar, conociendo qué van a hacer, escuchándoles, preguntándoles. No acaba ahí, es que hay mucho más trabajo que no se ve. Muchísimo. O sea que en Westtime todavía queda camino por recorrer. Lógico, si no van a hacer otra cosa que recomprar. Muy bien. Pero posiblemente, como él nos decía, posiblemente la acción caiga porque la gente se aburre. Y él está encantado que la gente se aburra. Porque va a seguir recomprando. Y cuanto más abajo recompre, mejor. Menos dinero gastamos y más acciones recompramos con el mismo dinero. Pues de un clásico pasamos a otro clásico que presentaste en el primer gran evento, que fue Clarus, que más o menos estaba a una valoración parecida. Tuvo ahí un calentón bastante duro con un tema que no sé si quieres comentarlo. Sí, lo explicamos rápido. Podemos explicarlo, que se hizo un tanto por 3 para arriba como volvió a donde estaba. Y ahora está en terreno aburrido, como le acabas de llamar, como Westtime. La gente se aburre rápido, quiere calentón. Y ¿cómo ves, sobre todo, bueno, las últimas adquisiciones? ¿Cómo ves si ha cambiado algo la tesis? ¿Qué nos comentas de Clarus? A ver, lo primero que hay que decir para seguir con la misma analogía que decíamos de el múltiplo sobre ventas, ¿vale? Clarus es una empresa que te vende entre 400 y 500 millones y a día de hoy vale 300. ¿Vale? O sea, es un caso más de los retailers de actividades al aire libre, que yo comentaba al principio, que creo que es un sector muy interesante a mirar, ¿vale? Entonces, es una empresa que, habiendo incorporado en los últimos años empresas como Barnes, o empresas como Rhino-Rack o como Matrax, está una cotización de una valoración anterior a la incorporación. Tan importante como que con Rhino-Rack pagaron 190 millones de dólares por ella. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado Clarus desde que la presentamos? La presentamos, no recuerdo bien los niveles, pues estaría en 10 y voló. Se fue a 34, 35, que yo me equivoqué, porque tenía que haber vendido más acciones y lo que hice fue vender opciones. Vendí calls a 30, 35, es verdad que ganamos bastante dinero por las primas porque luego se cayó, pero fue un error. O sea, fue un error porque la valoración, si no había nada detrás, que era una oferta de exclusión o una OPA, no estaba sostenida. Entonces ahí fue un error por mi parte, no haber vendido más acciones y vender pocas acciones y vender más opciones, ¿no? Entonces, ¿por qué fue la subida? La subida fue, Clarus tiene pérdidas de ejercicios anteriores porque así compraron la carcasa legal para poder aprovechar esas pérdidas con las que tenía la estructura legal y detraer beneficios y pagar menos impuestos. Entonces, eso hace que tú los estatutos, la gente no pueda comprar todas las acciones que quiera, ¿no? Entonces, en los estatutos se indica
que cada vez que una empresa, un accionista quiere subir del 5 al 10%, tiene que pedir permiso al consejo, y el consejo, cuando se lo autoriza, pues esa información es pública, ¿no? Hay unos fondos que siempre habían sido accionistas de control y de referencia de Clarus, y 2 de ellos pidieron permiso antes de verano. Otro fondo que yo conocía bien, a los hermanos Bahía, habíamos hablado mucho de Clarus y de otras empresas del sector, vieron eso, y entonces, ¿qué hicieron? Pues se apalancaron, vendieron puts y compraron calls, todo a crédito, para intentar hacerle front running, para adelantarse a las compras que iban a hacer los otros fondos. ¿Y eso qué pasó? Pues que les pusieron en riesgo. Es decir, no hay nada más arriesgado que en los mercados financieros que estar en el lado débil. El lado débil es estar vendido de algo, ¿vale? ¿Esto se entiende bien o lo explico? Mejor explica un poco. Vale. Si puedes. Explico por qué vender es situarse en el lado débil del mercado. Yo mañana compro una acción, me da igual comprar una acción, compro un bono, y lo peor que me puede pasar es que la acción se vaya a cero. Es decir, conozco de antemano cuál va a ser mi pérdida. Pero si yo vendo algo, Si te es que el pones precio al que corto. puede llegar es que es infinito. Claro. Entiende que se me entienda bien lo de infinito. Es que puedo perder 100 veces lo que he invertido. Entonces, vender opciones, en este caso que vendieron puts, ¿vale?, y comprar calls, es muy análogo. Es decir, ¿por qué? Porque mientras siga subiendo la acción, no pasa nada. Me sale de dinero la put y empieza a valer menos, y me vale cada vez más la call. Pero es que a la inversa, cuando se me cae la cotización de una acción, ¿vale?, la call empieza a no valer nada y la put empieza a entrarme en pérdidas a una velocidad pasmosa. Y yo tengo que empezar a aportar dinero o garantías para compensar las pérdidas. He vendido una cosa a 1 y vale 10, he multiplicado por 10 las pérdidas y necesito ir alimentando ese bicho. Ese es el problema. Ahí te sitúas en el lado débil. Y eso es lo que hicieron ellos. Entonces, ellos, ¿qué hizo? Varios fondos oportunistas vieron esa debilidad y les llevaron al límite. ¿Cómo se hace eso? Pues en empresas ilíquidas, pidiendo cotización a los brokers sobre acciones. Pero es que el broker no tiene otra posibilidad de cubrirse el precio que te está dando de las opciones con la acción. Con lo que, si yo te estoy vendiendo calls, obligatoriamente tengo que comprar la acción para cubrirme. ¿Y eso qué hizo? Pues que se fuera a 30 y algo. Y una vez que ya estaba todo el mercado destrozado, recordar que esta es una empresa que se negocia en 50.000, 100.000 títulos, y hubo días que se llegaron a negociar 4 millones de títulos. Es que la reviento. Y una vez que ya tenía reventado todo el mundo, ahí es cuando empiezo a soltar. Y a vender, y a vender, y a vender, y a vender, y a vender. Uno de los fondos, que además hay un litigio pendiente, porque no pidió permiso para incrementar su posición y llegó a tener como el 30% de todo Clarus, ¿vale? Es que se forró. Y hay un artículo de todos los estatutos del Nasdaq que ese tipo de prácticas es muy posible que tengas que darle los beneficios a la empresa a la que has estado manejando el precio. Entonces es un tema complejo. Entonces, por eso vemos la subida y la bajada. ¿Dónde está la valoración? Pues vamos a hacer unos números tranquilamente. Es decir, Antes de nada, decir que Sí. todo esto no tiene nada que ver con el negocio. claro, La empresa efectivamente, estaban bien en dicho. su día a día Claro. vendiendo material deportivo ajenos Eso a es. esto, claro, que sacaron un Claro, comunicado diciendo la empresa que en condiciones normales está en 16, 18 en ese entorno, se fue hasta 36 y de 36 se ha ido a 8. Y la empresa no ha variado nada, salvo que tienes trimestres mejores, años mejores y años peores. Así de claro. Pero Exactamente. dentro de un ciclo normal. Y en un momento determinado, con mucho dinero, con recuperación en el 2021, pues los múltiplos de valoración son muy altos. Y en un momento
precrisis o de crisis o de llamarlo como queráis, donde hay dudas sobre el consumo, los retailers, las actividades al aire libre, pues los inventarios pues están unos múltiplos muy bajos. Pero es eso, es decir, efectivamente, bien dicho, la empresa seguía haciendo exactamente lo mismo que hacía a 16, a 36 y a 8. Lo mismo. La única diferencia es John Wolbert. Que John Wolbert siempre tiene un tiempo de permanencia en las empresas y finalizó y tenemos un nuevo equipo directivo, pero no un nuevo accionista de control o un nuevo dueño que sigue siendo Warren Kanders, ¿no? Que realmente es la clave de la estabilidad de la empresa. Entonces, ¿y cómo está la empresa? Pues una empresa que tiene una cotización de hace años y hoy en día ha incorporado Barnes, ha incorporado Reynolds Rack, es decir, en condiciones normales, sin ser un año extraordinario, un año normal tirando a malo, ¿vale? Toda la parte de Black Diamond te va a hacer pues en el entorno de 200 millones, la parte de Sierra y Barnes te van a hacer 100 y la parte de Reynolds Rack te va a hacer otros 100. El margen normal que te debe hacer esta empresa, pues el 15%. El 15% de 400 son 60. Si alguien dice que soy muy optimista, uno es el guidance mínimo que ha dado la empresa, en lugar de 400 con 420, pero yo le pediría que haga una reflexión. Es decir, la parte de munición de Sierra y de Barnes. El año pasado hizo 130, el anterior hizo 110. Estoy diciendo que hace 100. Pero los márgenes son un reloj, son márgenes del 30%. Es decir, una empresa, una división que te hace una cuarta parte de los ingresos, te genera la mitad del negocio, con lo que realmente esos 30 o 40 millones es que los vas a tener de beneficio siempre, de manera estable. Diga, no, es que la munición cae y tal. Eso es comoditizar algo que yo no compro. Es decir, los precios de las balas de la munición, 9 milímetros, todo lo que son calibres que se pusieron de moda con el COVID para defensa personal, etcétera, tienen mucha volatilidad en el precio, pues son calibres y balas que no tienen ninguna especialización ni diferenciación, ¿vale? Pero lo que hace Sierra y hace Barnes, que se dedica a calibres especiales que son o para tiro de precisión o para actividades al aire libre como la caza, solo tienes que ver el desabastecimiento que hay de muchísimos calibres. Yo no he visto nunca que habiendo desabastecimiento los precios bajen. Segundo, solo tienes que ver en los foros cuál ha sido la variación de los precios de la munición. No bajan. Es que no bajan. Bueno, entonces, en condiciones normales, si te hace 50, 60 millones una empresa que está valorada en 300 millones, pues me parece barata, sinceramente, barata. La deuda. En su momento compraron Reynolds Rack por 200 y ahora tiene 120 y 130 millones de deuda. ¿Qué es lo que han hecho? Y por eso sufrió el año pasado. Pues han metido un impacto en la valoración haciendo un impairment de la valoración de los activos. Es normal, se lo he visto hacer más veces porque así generan bases imponibles negativas y pagan menos impuestos. Y segundo, vas a ir destinando todo el flujo de caja, los 50-60 kilos que generas para devolver la deuda como están haciendo desde el año pasado. Con lo que realmente en un año, año y medio, 2 años se te va a quedar una empresa si no se mueve la acción que en la parte más baja del ciclo está generando 60 millones y vale 300. A mí me parece barata, sinceramente, pero me puedo equivocar. Muy buen resumen. Y ahora otra también de las clásicas tuyas, Nekkar, que se dedica a subir cosas, elevar cosas. Y Nekkar es una historia muy chula. En los últimos meses, 3 fondos nórdicos diferentes, uno de ellos de muchísimo prestigio, se me han acercado para confirmar cosas de Nekkar. Es decir, bueno, pues para ver si había algo que ellos no estaban viendo porque no les cuadraba la cotización con lo que ellos habían averiguado por su cuenta, ¿no? También un poco pues para que les pusiera en contacto con el equipo directivo, con el CEO nuevo, con Ole. Y
a mí es otro de los ejemplos perfectos de las empresas que van a estar en la Zagala toda la vida. Empresa pequeña que tiene su cartera de pedidos a 2 años, que te va a hacer 400 kilos perfectamente en ventas como un reloj, con márgenes del 20%, pues son 80 kilos. 80 kilos de Noruegas, ¿vale? Pues es que vale 500 y pico si le quitas la caja o incluso menos, ¿vale? Entonces, cartera de pedidos a 2 años, pues ya sabes que tiene 2 años como un relojito. Lo difícil aquí, por eso es lo importante de valorar las empresas de cara al futuro, y más aquí que prácticamente no hay analistas, y hay un analista que vamos, que lo podía hacer mi hija, el informe, ¿no? Porque está basado en lo que sale en los informes anuales, y entonces ¿qué analista eres que no aportas nada, ¿no? Bueno, pues la gente no sabe que al menos tiene 17 proyectos fuera. Proyectos donde está licitando o va a licitar, y al final esto es un oligopolio donde están Pearson y ellos. 90% del mercado se lo llevan ellos, y hay 3-4 instalaciones nuevas todos los años. Pues bueno, pues si hace su media histórica del 50-60% de victoria por licitación, pues eso supone alargar el backlog otros 2, 3, 4 años o duplicar las ventas si tiene capacidad para entregar más productos en el año, y pues está generando un 15 o un 20% rentable al año. Lo realmente interesante es cómo ataca nichos adyacentes muy grandes, como por ejemplo el de la cría del salmón, o el de las energías renovables, o el sector de oil and gas con un software automatizado en el que los pozos, los rigs, les permiten ahorrar el número de días que tienen que estar perforando. Y en eso es un especialista el CEO nuevo. Entonces, en la parte de la cría del salmón no hay ingresos, en la parte de energías renovables todavía no hay ingresos porque es un producto demasiado novedoso, pero sí permite que la construcción de los aerogeneradores sea entre un 30 y un 50% más barato porque no se necesitan esas grúas, y también elimina esa... Si os fijáis, los aerogeneradores cada año que ha pasado son más grandes para que sean más eficientes y tal, y se estima que tiene que haber un parque de al menos 10.000 unidades solo en Europa para cumplir con toda la agenda 2030, etcétera, ¿no? Entonces, hay una limitación del tamaño de la grúa analizado de los aerogeneradores. Bueno, pues este desarrollo tecnológico por parte de NECA, que se llama Skywalker, que en una conversación con alguien de Iberdrola me dijo que de los 3 proyectos que hay, ellos también tenían en cuenta Fijaros, me llamó la atención, joder, una empresa como Iberdrola que conozca perfectamente Skywalker de NECA, pues te gusta, ¿no? De que están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, tampoco tiene ingresos, pero sí tiene ingresos la división de automatización, que es IntelliLeaf, y ya tiene ingresos con los contratos con los rigs, y son contratos a 4 años que te genera una fee de manera recurrente. O sea, fijaros qué inteligente cómo van migrando hacia un ingreso estable, con margen. Luego hicieron una adquisición muy interesante, Tecano, que es una empresa que ellos conocían bien porque colaboraban con ellos. Bueno, pues tenían un cliente que la petición venía vía Rusia, esperaron a que la empresa petara, sinceramente se fuera a la bancarrota, ¿vale? Porque todo lo que tenía que ver con Rusia pues no les iba a pagar, y prácticamente gratis pues se han quedado con la propiedad intelectual y con los 10 ingenieros que había ahí. Entonces es muy interesante seguir esta empresa, y es muy interesante permanecer invertidos en esta empresa porque pues creo que es un ejemplo muy bueno de empresa totalmente infravalorada y líquida, desconocida, pero que hace las cosas bien, y es una empresa en la que con unas probabilidades muy altas de acertar. Estamos hablando de una empresa de multiplicar por muchísimas veces. Ahora pasamos a la mejor parte, la divertida, donde están los putos cracks, en los bonos. Y la verdad, los bonos que nos traes son impresionantes. Uno de ellos me lo habías contado hace meses y yo dije, joder, tienes que venir al podcast solo para contarlo. Solo para contar que es el caso de nada menos que una de las mejores... Tienes un bono sobre una de las mejores universidades del mundo. El de Oxford, sí. A ver, en general, o sea, os lo meto si queréis todo en un paquete. O sea, hace poco hemos comprado BATs, British American Tobacco, porque este está pagando casi un 9%. Entonces, encontrar instrumentos de capital donde estés más senior que el accionista,
y tengas una retribución parecida, con menos volatilidad, pues creo que tiene sentido. Es decir, es verdad que no tienes el upside de la acción, ¿vale? Pero es verdad también que mañana hay un problema en la empresa y lo primero que van a tocar es el dividendo. Y en los bonos no, para que quien no lo sepa, salvo que sea un bono híbrido que permita no pagar el cupón, si no pagas el cupón hay consecuencias, y hay consecuencias graves, como aprendió perfectamente Adrián en el programa de Advisory del IEB con Pedro Garrido. Si impagas el cupón, automáticamente es exigible por parte de los bonistas toda la deuda de la compañía. Y os puedo garantizar que el modelo de negocio de las tabaqueras, una buena parte de la eficiencia está basada en la tonelada de deuda que tiene. En el caso de BATS, por la compra de reinos, ¿no? Entonces, comentar qué es lo que hemos estado haciendo y cómo hemos ido construyendo la cartera de renta fija, independientemente de los convertibles y de los additional tier 1 que tenemos de Caixa y de Liberbank, ahora Unicaja, que nos pagan un buen cupón. Estamos en una construcción de una posición de bonos de duración larga, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el miedo que yo tengo como bonista o como inversión en crédito? Que me impaguen. Entonces, no es solo no cobrar el cupón, sino que me impaguen, ¿vale? Y es una de las cosas que también te diría Daniel Swin, es decir, oye, mira, si lo importante es el valor de las garantías, lo importante es recuperar la inversión, ¿vale? Y luego ya empezamos a ganar dinero, pero eso. Entonces, tenemos bonos de duración muy larga, como la Universidad de Oxford, como Berkshire Hathaway y como BATS, ¿vale? Que yo creo que en general el mercado no está aprovechando. Y no está aprovechando, y entiendo por qué. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está preparado para asumir la volatilidad que se necesita para ganar dinero, ¿vale? Entonces la gente en general lleva muy mal que invierta en un fondo o en un activo o en un producto financiero y en algún momento al mes, a los 3 meses, a los 6 meses o al año, vea que su dinero, o sea, que su inversión vale menos que lo que metió en el momento cero, ¿no? Entonces, por eso los bancos son adversos a comercializar productos con volatilidad. Y los bonos de duración larga, es decir, los bonos, cuando digo duración larga, son bonos que vencen a 25, 50, 100 años, es algo de lo que está huyendo todo el mundo. Todo el mundo. Y en septiembre, por ejemplo, una oportunidad histórica con el mini budget y con toda la movida en el Reino Unido con los fondos de pensiones. Entonces, obteniendo rentabilidades del 6, del 7, del 8, 9%, que son parecidas a la renta variable, yo no quiero estar invertido 1 año o 2 años, como la mayoría de los fondos que se comercializan por parte de las entidades financieras. No, de que tenemos duración baja, tenemos poca duración. Me parece muy bien. Yo no quiero eso. Porque cuando pase 1 año y pase 2 o pase 3, ¿a dónde vamos a volver? ¿Al 2%? ¿Al 3%? Para mí, innecesario e insuficiente. Por eso no teníamos bonos en la cartera hasta hace 1 año y pico. Entonces yo quiero estar invertido a esos tipos muchos años, todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque me va a dar un nivel de rentabilidad aceptable, parecido al de la bolsa, con menor volatilidad, ¿vale? No, pero es que tú has dicho que esos bonos son más volátiles, efectivamente. Por eso los hemos comprado a precios de 40, 50 y 55. Es decir, un 60 o un 50% de descuento sobre su valor de emisión. ¿Eso qué significa? Que si mañana caen, por ejemplo, el bono de Oxford cae de 42, que lo compramos en su momento, cae a 20, vamos a tener una pérdida del 50% en el valor de ese bono. Pero es que automáticamente ese bono va a pasar a dar una rentabilidad del 10%. Y si a mí ya me gustaba un activo único como Oxford, que no le doy ninguna posibilidad de impago, y que su deuda es 5 veces inferior al valor de sus inmuebles, es decir, por cada 1 euro de deuda tiene 5 euros de inmuebles, con lo que no perdería dinero jamás, imaginaros cómo me gusta poder incorporar más posición al fondo pagando un 10% de rentabilidad. Y otro de los pequeños detalles que la gente ignora. Es decir, cuando un bono te paga el 2%, como muchos de los bonos que hay de categoría de inversión, y tienes un problema, te equivocas, tienes un fallo, hay algo, y cascas un 10%, ¿vale? Tienes que esperar 5 años, si no se mueve el precio, a recuperar esas pérdidas por valoración con el pago del cupón. Cuando estás en rentabilidades del 6, del 7, del 8, del 10%,
aunque haya un 10% de caída en la valoración del activo, lo recuperas en un año, aunque no se haya movido. Y ojo que esto también va a la inversa. Que cuando nosotros compramos el bono de Oxford a 42, este bono en 2020 se estaba transaccionando entre 140 y 160%. ¿Vale? Si los tipos vuelven a su media histórica, de los últimos 25, 30, 40 años, o a los niveles objetivo de los bancos centrales, ¿vale? Este bono se va a ir a 80, 90 tranquilamente. Eso no es un 50% de rentabilidad, eso es un 100% de rentabilidad en renta fija. Que parece ciencia ficción, pero se puede lograr. Entonces, yo creo que hay que acertar, y hay que acertar en la renta fija también, apostando por emisores que no haya casi ninguna posibilidad de impago, pero que te generen una rentabilidad riesgo adecuada, y no solo para un año, sino para muchos. Es decir, oye, que el fondo o la cartera de renta fija es un poco más volátil, perfecto. Si por eso tenemos liquidez, siempre tenemos liquidez. Ojalá, y el bono de Oxford se cayera, o el bono de Versailles se cayera más. De hecho, desde que lo compramos en septiembre, no he podido comprar más. Porque no, pues porque el mercado no es tonto. Que es un 100% de rentabilidad y mientras tanto vas cobrando los cupones. Evidentemente, claro, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, y además, bien comentado, es otra de las cosas que la gente ignora. A diferencia de la inversión por dividendos, me parece súper respetable, yo mañana compro una acción y tengo que esperar, imaginaros, 6 meses a que pague el dividendo, ¿vale? Yo mañana compro un bono del mismo emisor y yo cada día que pasa tengo ya derecho al cupón. De manera que, si yo vendo la acción un día antes de la fecha de pago, no tengo derecho al dividendo. Pero en cambio, si yo vendo el bono un día después de comprarlo, o 6 meses después, en el precio de venta ya está incluido el cupón. Eso es muy poderoso con el paso del tiempo. Muy poderoso. Porque te asienta mucho la cartera y te genera rendimientos estables y sostenidos en el tiempo. Para terminar con el repaso a la cartera, nos gustaría comentar brevemente el error en IDW, que ya lo has comentado también, que estaban quemando caja, por eso decidiste vender. ¿Quieres comentar algo más? Y pasamos a las preguntas cortas. Sí, el error básico, o sea, han hecho varios errores, pero el básico es, si tú tienes una propiedad única, si tú tienes una propiedad intelectual que no tiene nadie, y todo tu modelo de negocio se basa en darle valor a esa propiedad intelectual, si todo tu modelo de negocio se basa en generar series, sacar pocas series, pero las series que sacas las vendes bien, no tiene ningún sentido, solo por el hecho de maquillar o mejorar un ejercicio, regalar tus series a precios ridículos de venta. Eso es lo que ha matado a la compañía, porque llega un momento que no generas ingresos suficientes ni para pagar la estructura de los gastos, estás ejecutando mal el plan de negocio, te obliga a despedir gente, incluso no puedes soportar los gastos al cotizar en una bolsa superior como estaban cotizando en el Amex. Entonces te tienes que volver otra vez hacia abajo al OTC durante un tiempo. Estás fuera de cotización en un limbo, lo mismo acabas en el Expert. Malas decisiones, malas. Y error mío por haber aguantado la empresa, por confiar en que iban a comercializar de manera correcta las series que estaban vendiendo. Pues pasamos ya a las preguntas cortas y la primera, defínete en 2 o 3 palabras. Pues hombre, creo que está feo. Me defina yo a mí mismo. Así que me defina Adri. Vale. 2 o 3 palabras. Llevo todo el programa pensado. Puto amo. Ya está. No. Son 2 palabras. Muy bien. 2 Hay que palabras. decir cosas malas también. No. Dejo la tercera mala que la eliges tú. Pues soy demasiado confiado.
Porque, Porque con el paso del tiempo te das cuenta que confías mucho en la bondad de las personas y hay veces que la gente no lo merece. un personaje histórico. Es que aquí tengo muchos, ¿eh? Tengo muchos. O sea, normalmente, así, de primera, rápido, te diría Winston Churchill, por ejemplo. Vale, pues me flipa. Me flipa muchísimo. Pero vi hace poco el tráiler de la peli de Napoleón y es un personaje que me flipa. Que me flipa. Y creo, por lo que vi, que nos va a dejar con la boca abierta la película. Sinceramente. Así que Napoleón, venga, Porque Napoleón. es que como la caguen, yo voy a Estados Unidos y le prendo fuego a la casa. Es de que, Scott. es que es imposible, o sea, es que ese personaje es que tiene una riqueza No te- es que tienes que hacer un peliculón. que no te- Tienes que hacer un exacto, película. es que no puedes hacerlo mal. O sea, tienes que ser idiota. O sea, el material y todo ya lo tienes. O sea, es como... No lo puedes liar. No, yo creo que se van a salir. Yo creo que se van a salir del mapa. O sea, sabes que hay veces que ves el tráiler y en el tráiler está todo y tan destrozada la película. Tal cual. Sí, sí. Pero no creo. O sea, no creo. Yo creo perfectamente. Esto puede ser una película de 2-3 horas perfectamente y de disfrutarla cada minuto. A mí lo único que me preocupa es el tiempo. De que no sea lo suficientemente larga y que se salten demasiadas cosas. Es lo único que me preocupa. Esta es una peli que deberían haber hecho, de hecho, yo creo en 2 partes. Dos partes. Un estilo Dune, ¿no? Claro, es que me parece demasiado increíble su historia como para contarla en 3 horas. Pero bueno, a ver qué sale. En cualquier caso. La siguiente. ¿A qué te habrías dedicado si no fuera la inversión? Pues es que no me veo con otra cosa que no sea el mundo de la inversión, pero siempre estuvo en mi cabeza, siempre estuvo en mi cabeza ser empresario, emprendedor, entonces incluso no lo descarto, porque hay veces que conoces algunos modelos de negocio tan increíbles que dices, oye, pues me gustaría replicar esto en España, ¿sabes? Mira, aprovechando esto, que no lo he comentado, otra de las cosas, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la inmediatez del mercado y la falta de eficiencia? Como os decía, hay como 7 u 8 situaciones especiales. Hay una situación especial interesantísima en el fondo, que no voy a decir el nombre de la empresa. Imagínate, tú eres una empresa que tiene 3 divisiones y ópticamente gana 70 millones, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que una de las divisiones gana 50, la otra gana 50 y la tercera quema 30. Con lo que ópticamente 50 más 50 100 menos 30 70. La empresa gana 70, ¿no? Esa empresa que quema 30 está construyendo algo para la que necesita quemar caja. O sea, la gente se piensa que construir un monopolio se construye de la noche a la mañana. Esta empresa lleva invertidos desde 2015 200 millones que han detraído de sus beneficios sin endeudarse y sin ampliar capital y sin nada, ¿vale? Y la empresa está en un sector muy grande, que es como el 8% del PIB americano, pero la gente se piensa que tú construyes las relaciones comerciales de la noche a la mañana. O sea, he visto bajistas criticar que esta empresa haya invitado a los representantes más grandes de las empresas más prominentes del sector que ataca y haya invitado al espectáculo de Harry Potter en exclusiva para ellos, ¿vale? Cuando yo leí eso dije, ole tus huevos. Ole tus huevos. Es decir, un espectáculo al que todo el mundo quiere ir, que encima tiene recuerdo positivo con tu familia y donde la experiencia de satisfacción de la gente estaba siendo mala, porque tenían que esperar 3 colas, o tenían que colas de 3 horas, o tenían que esperar 3 meses para comprar las entradas, y llega una empresa que está construyendo una relación comercial en un sector y invita a todos los futuros clientes a ese evento en exclusiva y se le critica por eso, al revés. Yo como accionista quiero que se haga eso, ¿no? Entonces, imaginaos esa empresa cuando esa división deje de quemar caja y tenga un ingreso recurrente, porque esto es un ingreso recurrente, ¿eh? Lo que va a generar. Y en lugar de quemar 30, pues gane a lo mejor 50.
O sea, fijaros lo que supone duplicar. ¿Vale? De 70 a 150, fijaros lo que va a hacer la acción. Pues hay muchas veces que veo eso y digo, oye, pues es que esto sería replicable en España. Es que perfectamente analizar modelos de negocio de empresas disruptoras, aunque sean sectores tradicionales que tengan mucho peso en Estados Unidos, te permite intentar replicarlo aquí en España. Entonces creo que siempre ha estado en mí la figura de empresario, de emprendedor, y no lo descarto en un futuro, siempre y cuando sea compatible con Azagala, ¿vale? Y otra de las cosas que me he dado cuenta que me apasiona y me vuelve loco es dar clase. Me encanta, me encanta. Entonces, pues si no me dedicara al mundo de la inversión, que lo veo casi imposible, sí combinaría una empresa propia y la educación y dar clase. Animal favorito. Me gustan mucho los carneros. Los carneros me flipan. Hay muchos carneros en Estados Unidos y en Asia, pero uno de mis animales favoritos es el markhor de Kabul. También se dice markhor. Y no es que sea un animal especialmente bonito, sino por las cualidades. Es decir, sobrevivir en Kabul, que es uno de los sitios con más días en guerra del mundo, a más de 4.000 metros de altura, en ausencia de vegetación y agua, para mí o sea, es un ejercicio de acopiar. Entonces sí, un carnero o el markhor de Kabul, el argali, el Marco Polo, esos me encantan, los carneros. Un lugar para ir de vacaciones. Supongo que no será Kabul. No he estado, no lo conozco. Pues quizá el norte de España, me da igual, Galicia, Asturias, Cantabria, es que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho Levante, me gusta mucho Cádiz, me gusta mucho todas las zonas de montaña de Montes de Toledo, Soria, Valencia, me gusta mucho, pero el sitio donde más a gusto me encuentro y donde más disfruto con mi familia es el norte. Una casa rural me vuelve loco. Hacer un mar y montaña y si puedo algo de marisco de Galicia o una sidra Trabanco, unas patatas alcabeales o escalopines, es que me vuelve loco eso. Momento histórico favorito. No me digas la Segunda Guerra Mundial. Sin ningún lugar a dudas. Otro. No, de hecho, te podría decir que en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Eso te lo acepto. Porque no lo hemos vivido, o sea, pero ese nivel de convulsión y me hubiera gustado pulsar o sentir el día a día. El día a día. Y para terminar, un libro de temática no financiera. Pues mira, no voy a recomendar ningún libro, porque siempre recomendáis libros, ¿vale? Y últimamente cuando me voy a la cama, lo que menos me apetece es leer y me apetece descansar la mente. Y le voy a recomendar a la gente un documental que me ha gustado mucho, que se llama 7 días en Marte. O sea, los documentales sobre la conquista del espacio me encantan. Me encantan porque te permite ver cómo evoluciona de rápido la tecnología en los últimos años. Entonces, ese documental se centra en, creo que es el Perseverance, uno de los últimos rovers que se han mandado ahí. Es que es increíble. O sea, es increíble cómo ha ido cambiando no solo la tecnología en cuestión de durabilidad, etcétera, sino
en la confiabilidad de dar órdenes y no es IA, pero sí es que tiene mucha autonomía. Entonces, me parece increíble. Otro muy chulo del último telescopio que se ha entregado 14 años tarde y como no sé cuántas veces más caro, el J... ¿Sabéis cuál os digo? El que ha sustituido al Hubble. Ay, ¿cómo se llama? Ni idea. El Yo J. de eso no John controlo. no sé qué. Bueno, brutal, brutal. Qué tecnología. Entonces, eso me gusta. O sea, me gusta. Entonces, creo que no es solo leer. Es que hay temas que es imposible encontrar un libro bueno sobre ellos. Y creo que también es bueno, es bueno que el cuerpo descanse. O sea, porque cuando... A ver, los tres, es como yo, es que cuando lees, es que todo tu atención está en lo que lees. ¿Vale? Te gusta el tacto y te vades y estás 100% concentrado en lo que estás leyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ves un documental en la cama, tranquilamente, por la noche, estás como disfrutando, estás como más relajado y te permite leer. Es que como a mí me apasiona una cosa y estoy en la cama leyendo, ya no me duermo. Ese es el problema. Bueno, Dani, pues esto ha sido todo de momento. Esperemos tenerte pronto por aquí. Quien tenga ganas de más puede hacer el repaso del programa 109, donde hablamos de empresas como Westtime, como Clarus, si no me equivoco, bueno, como varias que tienes actualmente en cartera, y en el 173 hablando de inversión en renta fija, que ahora es más actual que nunca. Sí, es verdad. Y para terminar, además del agradecimiento, te cedemos el micrófono para lo que quieras. No, agradeceros a vosotros, que me apetecía mucho, me apetecía mucho tener esta charla y hablar con absoluta libertad de todo lo que se nos pudiera ocurrir y como siempre pues un placer estar aquí con vosotros una vez más. Este año no me lo digo mucho más porque al final dices, oye, es que voy a contar siempre lo mismo, pero sí me apetecía charlar con vosotros, dar un repaso a la cartera, temas de actualidad y compartirlo con todos vuestros oyentes. Aprovecho para hacer el rewarning de las becas, no digo nada más, que quien le interese que me escribe a paco@camioinversión.com, ya sabéis lo que hay. Y nuestro patrocinador, Pruébate, test premium taiwaneses para auténticos amantes del té, donde tenéis nuestro código de descuento extra, VIFM10. Adrián, ¿algo más que añadir? No acentuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. Y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.